En el nombre de Jesús vamos a tratar de ministrarles sobre la sabiduría que proviene de Dios. No aquella que dice que hay sabiduría que es humana y a una que es aberrante. Entonces la que proviene de parte del Señor tiene que ser renovada. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos con esa sabiduría. Porque ella nos da beneficio a nosotros. Le da beneficios a cada uno de los que estamos acá, a todos los cristianos. Entonces, esa sabiduría es la que vamos a empezar a tocar acá. El día de hoy creo que no vamos a terminar el mensaje, son varios mensajes que creo que vamos a estar preparando. Hoy vamos a introducirlo para estar un poco más claro. Efesios capítulo 3, verso 8, 10. Amén. A mí que soy menor, que soy menos que el menor de los santos, está escribiendo el apóstol Pablo, me ha sido conferido esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y para aclarar a todos cuál es la administración del ministerio que desde su eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia. Diga, por medio de la iglesia. Diga, por medio de la iglesia. Dile que está lo tuyo, por medio tuyo. La manifestación de la sabiduría de Dios a los principados, a las autoridades en los lugares celestiales. Esto es importante entenderlo, porque cuando hablamos de principados y autoridades en los lugares celestiales, estamos hablando de espíritus de alto rango, que se mueven en los aires y no poseen cuerpos, pero sí pueden gobernar una ciudad, pueden gobernar hasta un país. Y dice que a la iglesia, que somos nosotros, se nos dio a entender la multiforme sabiduría de Dios. O sea, ¿por qué? Porque en un tiempo ellos disfrutaron de la sabiduría de Dios, mas se rebelaron contra la sabiduría de Dios y adquirieron su propia sabiduría. Y por la muerte de Cristo en la cruz, la iglesia tiene un poder que ellos no tienen. El problema es que la iglesia no se cree lo que Dios le ha entregado en la mano. Y yo siempre uso esta retórica en la cual, cuando Cristo fue hasta las profundidades del infierno a buscar el que tenía las llaves dice que aún de la muerte, del imperio de la muerte, y se le entregó a la iglesia. Está hablando que hasta sobre la muerte la iglesia tiene poder. No hay nada que se resista. Por eso es que a veces nos tomamos mucho tiempo orando por eje. Yo no estoy diciendo que hay que orar, yo pienso que hay que adorar más, deleitarse más en Dios. A veces los cristianos dicen que esta vida es muy dura. No es dura, hay que saber vivirla y hay que aprender a deleitarse en ella, porque si no le agarras sabor, tú siempre vas a estar con letanías. Y lo más importante es que le agarres sabor para que entiendas qué hay en ti y que Dios te entregó a ti, y que lo que te ha entregado a ti está para tu casa y para tu familia. ¿Alguien puede decir amén? La ignorancia a veces atrevida, y pasa por alto esto. ¿Por qué? Porque como humanos creemos que no es tan importante. Entonces me fui a Hechos capítulo 6,
y entendí que los nombres que están en Hechos capítulo 6 tienen algo que enseñarnos. Amén. Leamos Hechos capítulo 6 verso 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, segunda condición, y tercera cosa, de sabiduría, y en el ministerio de la palabra. Pero lo importante aquí es que dice llenos de sabiduría. O sea, esta gente también tenía sabiduría de Dios, que tenían que mostrarle a la iglesia. Y mira cómo empieza, porque la gente piensa que lo más poderoso en la iglesia del Señor es echar demonios fuera. Y lo más poderoso que hay para empezar a servirle a Dios, o para empezar algo para el Señor, es servir. Jesús dijo: yo vine a servir y no ser servido. Algunos anhelan ministerios muy grandes y no quieren ni que a veces se les diga orden, ni cómo es esto, ni cómo es lo otro. Y no entienden que es parte de la formación. Porque para poder tener lo grande, necesita ser formado en lo pequeño. Y quizás algunos ven como humanos que servir es lo más pequeño, pero servir es una llave para introducirse. Y ahora van a ver por qué es tan importante. Porque estos muchachos, estos señores, quizás eran pequeños dentro de la congregación, porque los apóstoles servían las mesas y se estaban ocupando de todas estas cosas y no había quien le ayudara. Había mucha gente y ellos estaban descuidando la oración y la predicación por estar sirviendo. ¿Qué significaba? Llegaban las donaciones para ayudar a los pobres, para ayudar a esto, ayudar al otro, ayudar al necesitado, estar atendiendo consulta, consejería. Y parece que los que estaban ahí ni fu ni fa. Entonces uno de los apóstoles dijo: ¿sabes qué? Busquemos 7 varones llenos del Espíritu de Dios, llenos, que tengan buen testimonio, que significa que la gente no esté señalándolos, y de sabiduría, que tengan sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Y dice que los que escogieron y agradaron, y propuso la multitud, verso 5, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timor, Permenas, Nicolás, prosélitos de Antioquía. Cuando habla de prosélito, eran gente que predicaban. Proselitismo tiene que ver con eso que se hace, que va de casa en casa en la política, convencerte para X o Y partidos que votes con él. Ahora, ellos iban a ser prosélitos, que era convencer a la gente que Cristo era la verdad. Amén. Hasta aquí vamos bien. Verso 6 dice: los cuales presentaron ante los apóstoles, quien oraron y les pusieron las manos. Luego que los apóstoles hicieron esto y se empezó a ordenar la iglesia, dice, le sucedió algo. Verso 7, que es importante. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Ya fuera un fariseo o un saduceo, porque esos son los que administraban en el pueblo, en el Sanedrín. Muchos se estaban convirtiendo, pero recuerde que dice que eran prosélitos de Antioquía, significa que no eran
de Jerusalén. Habían venido por el mover que se había dado en Jerusalén. Esa gente dice, allá hay un avivamiento, allá el Señor se está moviendo, allá lo que han anunciado los profetas, el Señor Jesús vino, resucitó al tercer día, pero hay un grupo de gente que está avivando. Está anunciando a los principados, porque el primero que le anunció a los principados y a las potestades fue el Señor Jesús. Dice que los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Entonces empieza una iglesia con mucho poder, no solamente en palabras, sino en maravillas. Me estaban contando de una hermana que ha estado yendo a la iglesia porque la diagnosticaron con cáncer y ya tiene que testificar, porque son cosas, hay cosas que hay que traer aquí, porque a mí, yo no lo puedo todo, por eso que a veces hablé con el pastor Ricardo, dije que tengo que traerlo porque su hija también fue sana ya, su nieta, oramos alrededor de 6 o 1 año por ella, una niña de 8 años que tenía cáncer. En el culto de intercesión estuvimos bastante orando. Por ahí Xiomara me dijo a mí de que quiere testificar. El problema es que la gente a veces no habla de las maravillas que Dios hace, solamente dice, pastor, ore, la iglesia ore por esto, pero después no dice, el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Y tienen que testificar. ¿Por qué? Porque el testimonio anima a otro. ¿Qué tiene que ver con la sabiduría? Que quiero que entienda que todo esto se dio y el espíritu de sabiduría empezó a administrar la iglesia en una forma poderosa. Pero no fue un espíritu que solamente fue el espíritu de la sabiduría que proviene de Dios, no el que solamente tenía cualquier ser humano, y aún puedo decir que Satanás, cuando fue hecho, tenía este espíritu. La Biblia enseña de la sabiduría, Crossword, ya hemos hablado acerca de eso, es un poco difícil decirlo en el hebreo. Quien envía sus doncellas para que ayude a la iglesia para presentarse para el encuentro del Señor. O sea que envía a alguien adelante. O sea que Dios de esa sabiduría envía una sabiduría que es como un mensajero, que vamos a hablar que son 7 etapas. Y tiene una figura aquí con la reina Esther, que es una figura de que lo que pasó con Esther era algo que se estaba anunciando para lo que había de venir. Esther capítulo 2 verso 9. Y Agai se fijó en ella, le agradó tanto que enseguida ordenó que le dieran crema de belleza y comida especial. También le ordenó a 7 de las mejores muchachas del palacio que atendieran a Esther y que le dieran una de las mejores habitaciones en la casa de las mujeres. ¿Por qué es una figura? Porque cuando hablamos del libro de Esther, el libro de Esther nunca menciona a Cristo, pero Esther está como libro inspirado porque Esther habla de la mujer y la mujer es la iglesia. ¿Estamos bien hasta aquí? Es la iglesia. Entonces, cuando todo lo que pasó con el rey Asuero y todo lo que pasó allá, y que Esther halló gracia delante del rey, la iglesia tiene que hallar gracia delante del rey. Dice que el rey entonces mandó 7 doncellas. Cuando habla el rey también tipifica a Cristo o tipifica a Dios, ¿ok? En la cual, ¿por qué manda? Para hermosearla. Dice que la manda para ponerle belleza, para que le pusiera crema, la atendiese mejor, le diera las mejores habitaciones y el palacio. Dice, le ordenó a las 7 mejores muchachas del palacio que atendieran a Esther y que le dieran una de las mejores habitaciones de la casa de la mujer. Esther capítulo 4 también habla acerca de que Esther consolaba porque estaba siendo atendida ¿a quién? A Mardoqueo. Pero no quiero entrar en detalle ahí. Lo que quiero que ustedes conecten hoy es que estamos hablando del tipo de la iglesia que somos nosotros ante el arrebatamiento del Señor, que tiene que ser hermoseado, tiene que ser puesto hermoso, bello, y que tiene que ser sabia. La iglesia tiene que ser sabia para los tiempos finales.
tiene que ser aguerrida. Porque si una iglesia no es sabia, es una iglesia que puede desaparecer. Por eso que estoy hablando de renovar la sabiduría. Porque yo sé que muchos de los que están aquí han tenido experiencia con el Señor. Y la sabiduría de Dios se les ha mostrado, pero a algunos quizás se les ha congelado, como quiero decir. ¿Por qué? Porque, bueno, eso pasó antes y no va a suceder de nuevo. Quiero decirte que el Señor es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es continuamente que el Señor va a estar haciendo sobre nuestra casa y sobre nuestra vida mientras nosotros lo dejemos. Porque tiene una condición. Dios no fuerza a nadie. Que nosotros lo dejemos. Esas siete doncellas, que es figura de lo que habría que enviar el Señor, y tiene que ver con Hechos capítulo 6. También lo dice Proverbios capítulo 9:1. Dice: pastor, estoy irvanando. Si hoy vengo a irvanar. El que quiere llegar y llevarse este pastel, téngalo por seguro que le va a ayudar un montón. Proverbios capítulo 9 verso 1. Dice: la sabiduría hizo su casa y le puso 7 columnas labradas. Volvemos a lo mismo. Número 7, número de perfección. Hizo además una fiesta, porque el que tiene sabiduría está alegre. ¿Cómo así, pastor? Usted va a ver los beneficios de la sabiduría. Está alegre. E hizo también una fiesta en la que ofreció los mejores vinos. Cuando se habla de vino en la Biblia, no es para que algunos que interpretan mal, es para que usted agarre, se meta uno, se meta otro, se meta 3, 4 y 5 tragos y otros se emborrachen. No. Pero es un tipo que habla de vino porque es tipo, ¿qué? Cuando la persona está embriagada, ¿qué reacción tiene? ¿Qué reacciones tiene? La primera reacción que tiene, ¿cuál es? ¿Ah? Está alegre. Hasta que jipean. Y te echa chiste. No echaba chiste y habla más chiste. Porque está picado. Entonces está hablando, dice que la sabiduría hizo una casa y puso 7 columnas labradas e hizo además una fiesta. Está hablando del espíritu de sabiduría. Y en la que ofreció el mejor vino. Una vez pues puesta la mesa, mandó a manejar la puerta, manejar la parte del altar de la ciudad para que desde allí gritaran. Mandó mensajeras, hablando de mujeres de nuevo, a la parte más alta de la ciudad para que desde allí gritaran. Jovencitos sin experiencias, ya que les faltaba entendimiento, y que vengan en camino y vengan a gozar de mi banquete. Ahora este texto quiero hablarte, es que está hablando de las mismas 7, del mismo 7, pero que produce alegría. ¿Estamos bien? Diga amén. Aunque no le entienda, pastor. Sí, tengo la boca bien reseca. En Proverbio hay que tener cuidado porque ahí es una manifestación de muchos tipos de sabiduría. ¿Ok? Pero en este texto está manifestando unos varones que fueron escogidos para servir en las mesas. Es el mismo que es un paralelo con Hechos capítulo 7, donde cada uno, que es la sabiduría Cron, que cada nombre de estos representa algo. Recuerden que para los hebreos habían 3 cosas importantes para ellos. 1, los nombres. 2, la alabanza. Los colores y la Torah. 3 cosas importantes. La alabanza la hizo después, pero
esas cosas eran muy importantes, los colores, porque representaban algo. Por eso que ustedes vean aquí, eso representa algo para los nuevos. Los nombres de las personas, por eso que a Jacob le cambiaron el nombre de Jacob a Israel, porque Jacob significa engañador, y le ponen a uno que pelea con Dios y vence, que ese es el nombre de Israel. El nombre de David, que el nombre de David significa amado de Dios. Entonces, cada cosa representa algo. Amén. Entonces, aquí es donde yo quiero entrar, porque vamos a ir cortando poquito a poquito. Yo te mandé a ti, oíste, te mandé a ti algo para que hicieras algo y lo pasaran allá. Y lo pusieran. ¿Aquí? Allá. Bueno, se lo mando un momentito a Joel. ¿Será entonces? Yo nada más quiero es para que ellos sepan cómo se escribe. ¿Ok? Aleluya, aleluya, aleluya. Te mandé ahí los nombres, 2 nombres para que los pongas en la pantalla. Entonces, la primera, o antes de entrar a la primera, quiero hacerte saber que Satanás tenía sabiduría. Pero esa sabiduría no pudo evitar que la maldad entrara en él. Ezequiel capítulo 28, verso 4 dice, está hablando acerca de una parábola del rey de Tiro, pero es una figura también de Satanás. Tiro es una figura en Ezequiel capítulo 28 de Satanás. Dice, con tu sabiduría, con tus prudencias has acumulado riquezas y has adquirido oro, plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contradicciones has multiplicado tu riqueza, y a causa de las riquezas se ha enaltecido tu corazón. Esto está hablando del rey de Tiro, que es una figura de Satanás, que hubo una situación ahí. No quiero entrar en detalle porque ya explicando y metiendo, ya tengo 36 minutos explicando, pero voy a tener que cada vez entrar para explicar esto. Hoy voy a tocar dos aspectos. Entonces, aquí estamos claros, vamos a hablar antítesis, que son, la sabiduría es importante, para que lo tengan presente. La segunda cosa que quiero enseñarles aquí es que no existe solamente una sola sabiduría. Existen muchas sabidurías, y entre esos 7, algunos dicen que son 7, entre esos está la sabiduría de Dios, está la sabiduría humana, y la sabiduría que se torció en la eternidad, que le fue otorgada a Satanás, entre otras. Pero de parte del trono de Dios nace una sabiduría que es representada y darla a los seres humanos, a nosotros, para que seamos fortalecidos, como decía Efesios. La multiforme sabiduría de Dios sea presentada en nosotros, a la iglesia, para que podamos exhibírsela a los principados y a los potestades. ¿Por qué el apóstol dice eso? Por una sola cosa. Porque el que entiende acerca de lo que Dios ha depositado en su gracia, por su misericordia en nosotros, y que es algo sabio, que aunque no fue dado a los más sabios del mundo, sino a aquellos que hemos conocido y hemos sido lavados con la sangre de Cristo, tenemos el poder más conmensurado que hay. El más poderoso. ¿Por qué? Porque la gente piensa que el poder más poderoso que es hacer la riqueza. Las riquezas también vienen a través de esto. Hello, pero bien a vida, no mala vida. Entonces la primera que vamos a ver es de la sabiduría sacada. Esta es una sabiduría. El nombre de Esteban significa coronado, que era uno de los 12. La Biblia dice en Proverbios 14:24 que la Biblia indica que la corona de los sabios es la riqueza. Y que uno de los beneficios de la sabiduría es obtener propiedades económicas de manera que alcancemos la riqueza que Dios tiene para nosotros. La gente torció y dijo que la riqueza no era buena. No. La Biblia dice en esta forma que el amor al dinero es el ¿qué?
es el ¿qué? Si usted no se sabe en el texto, usted no tiene que ver nada con la plata y van a estar siempre sufriendo. ¿La raíz de qué? Es el amor al dinero, no el dinero. Significa si el dinero, si todo lo que dice está preparado, todo es para los hijos, ¿por qué hay tanta dificultad? Yo siempre he dicho eso, con los recursos. Porque no entendemos el reino. El reino tiene que estar arriba, sí, de nosotros. Pero nosotros invertimos, nosotros nos ponemos arriba del reino. Resolvemos las cosas y cuando ya estamos en problemados es que vamos donde Dios. Y no puede ser así, tiene que estar siempre Dios. Buscate el reino de Dios, su justicia y las demás cosas bien añadidas. Eso es sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, a Jehová. ¿Por qué? Porque si tú pones a Dios por delante, todo tiene que salir bien. Por más mal que te vaya, te tiene que ir bien. ¿No se lo creen? ¿Y por qué hablo de renovar? Por eso mismo, porque algunos, la fe, porque al que cree, todo le es posible. La fe le ha menguado en este tipo de sabiduría. Y le funcionó un poquito, dice, pero fue con mucho esfuerzo, me dolió mucho. Es que todo en la vida duele. Y todo tiene un esfuerzo. Lo único que nosotros hacemos más esfuerzo para lo secular que para lo de Dios. Ejemplo. ¿Cuánto tiempo vas y te preparas para ganar un salario? Que el máximo que puedes ganar, quizás, estoy hablando de lo máximo. Si eres un decano de la universidad, te ganas 10,000. El rector no sé cuánto gana. El hombre que más gana, el de la CP aquí. Pero te pregunto, ¿cuánto tiempo tuvo que prepararse y estudiar? Ahora le hago otra pregunta. ¿Cuánto le tocó a él? ¿O le costó a él y le dolió? La otra pregunta sería, ¿cuántas veces tuvo que agachar el orgullo tuvo que comérselo y agacharse? Entonces, ¿por qué para las cosas de Dios no lo haces? Por eso que no te funciona. Porque tú piensas que sí funciona para lo secular y no funciona para lo de Dios. Hello. Empiezas de primer grado, son 6 años. Después llegas a secundaria, son 6 más, son 12. Si vas a la universidad, son 6 o 5. ¿Cuántos van? Y si quieres hacer posgrado para llegar a ganar todos estos salarios, ¿son cuántos años más? Son como 30 años de estudio y no eres rico. Para poder ponerte rico tienes que meterte a la política. Ya algunos están despertando. Es una realidad. Diga aleluya. Pero todo el tiempo nos dijeron que Esteban, nada más que cuando el Señor lo apadrinó, los de los cielos se abrieron y nos tocaron la parte emocional. Y está bien. Pero hay un misterio que la Biblia habla acerca, que su nombre significa coronado, alguien importante, que Esteban era una persona importante. Aló. Entonces, esta sabiduría que se llama sacar, significa que es, diga, entendido o entender. Diga, entender, repita conmigo, entender. Sabio, próspero, actúa sabiamente, comprensión, considera, instruir, es prudente, es hábil en la enseñanza. Es inteligente. Oye, Esteban está ahí y se queda tranquilo. El tipo no era un limpio, te lo voy a decir. Él pudo pararse y salir huyendo.
lo están apedreando, que se quedó ahí. ¿Y qué dijo? Veo qué cosa. Le falta, mucho le falta esto. Leen el libro de Condorito, de todas las sagas, pero no leen el mejor libro de la historia que tiene la humanidad, la Biblia. Él vio los cielos abiertos. Entonces Esteban dice: yo me voy a quedar aquí. Tú estás loco. Si yo he disfrutado la riqueza, he estado todas estas cosas, ahora me convertí, yo voy a encontrarme con mi Señor. Pero ¿qué podemos entender? Que Esteban obtuvo riquezas. Entonces lo que estoy tratando de decir, que esta sabiduría está para adquirir riqueza, que proviene de Dios, no mala vida, aló, no tracalereada, aló. ¿Alguien me puede entender? No robada, sino que Dios te la entregó. Era un hombre sabio, entendido y próspero. La palabra en el Strong es la 7919 para los que apuntan y tienen el Strong. Los que no tienen el Strong pueden acercarse a mí, yo se los doy y lo instalan en su computadora y yo les hablo cómo es el asunto. Entonces, la capacidad de esta sabiduría es una sabiduría que te ayuda a bendecir, diga, a bendecir. No solamente eres bendecido, sino que bendices a otro. Quiero que entendamos que todo es de Dios y lo que recibimos, si tú recibes, hay gente que recibe y cuando recibe, entre más cierra la mano porque piensa que se le va a acumular. Cuando el reino dice cosas locas, es mejor dar que recibir. El reino dice cosas locas. Si te piden una milla, anda. Pero si tú las pones en ejecución, dice la Biblia que no es deudor, Dios no es deudor de nadie. O sea que Él va a pagar, dice que Él y paga bien. ¿Por qué? Porque el reino tiene que ver con obediencia. Si lo que se rompió en la cadena de relación entre Dios y los hombres fue la obediencia. ¿Aló? ¿Alguien puede entender lo que trato de decir? Entonces cada acto que hacemos en la tierra es obediencia, pero se nos enseñaron libre albedrío que tú puedes hacer lo que te dé la gana, y cuando haces lo que te da la gana no es obediencia, es desobediencia. Entonces en tiempo de la gracia, cuando te conviertes, hay dos líneas muy delgadas: obedeces o desobedeces. Si desobedeces, pide perdón y arréglate, pero no pienses que no, es mi derecho. ¿Puedo tomar la decisión que yo quiero? No, en Cristo no. ¿Usted cree que por qué Pablo decía: estoy juntamente crucificado con Cristo? Y lo que vivo, lo vivo para Él. Pablo hablaba que a veces se sentía prisionero del Señor. Pero también hablaba en otro aspecto que estaba prisionero de su amor. ¿Quién me podrá separar de su amor? Dice. Él decía: Dios me atrapó. Jeremías decía: porque fuiste más fuerte que yo, por eso te sirvo. Estoy hablando acerca de hombres de la Biblia que entendieron, hicieron clic, que Dios es lo mejor para que te vaya bien. Que de Él proviene la sabiduría. Y esta sabiduría que estamos hablando de riqueza, lo obtuvieron hombres de Dios y lo repartieron a sus descendencias, a sus generaciones. ¿Por qué? Porque cuando el Señor empieza a desarrollar esto en la vida de cada individuo, que es lo que trataba el Señor de decirle a la iglesia de Hechos de los apóstoles. Estos 7 hombres que hemos escogido aquí les van a representar algo. ¿Quién no? Porque la Biblia habla a veces por códigos. Por eso que la palabra está ahí, está como logo, sí, pero tiene que ser revelada en nuestra vida. Algunos dicen: no, que todo está revelado. No, falso, para todos no les funciona. El mundo entero está la salvación ahí revelada en la Biblia, pero a todo el mundo no le funciona, porque no vienen a Cristo. Te funcionó a ti porque a ti se te reveló el Señor, que era el más grande. Se te reveló a tu casa. Dios permitió una situación en tu vida y tú dices: ya se acabó esto y dejo lo que está atrás y voy por Dios. Y en ese momento vino algo sobre ti que tú no lo entiendes, ni puedes, a veces ni podemos describirlo.
Pero tú sabes que si te alejas de Dios, estás frito. Estás mal. Entonces se te reveló la salvación. Se te reveló la relación con Dios. Pero esta parte que estamos ministrando ahora tiene que ser revelada para que te vaya bien y para que puedas bendecir a otros. Yo siempre he dicho que un amigo mío me enseñó esta palabra: para ayudar al que está abajo, tú tienes que estar arriba. Nadie que está abajo puede ayudar al que está abajo. Usted puede darle migajas, igual que las migajas que usted tiene que está abajo. Perdone que tengo que hablar claro. Pero para que llegue a la gente las cosas bien, tienen que estar arriba. Y para estar arriba es un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque todos los que estuvimos abajo y hemos estado abajo, se nos condicionó a través de una sociedad que la pobreza había que aceptarla. Y me he dado cuenta que a través del tiempo es algo mental que te predisponen a eso. Te acostumbran a eso. Y le enseñas a la siguiente generación a eso. Pastor está hablando de plata hoy. Ahora te pregunto, ¿cuántos rascacielos tiene este país? Y tiene los 3 rascacielos más grandes de Latinoamérica. Ahora, con mucha humildad lo voy a preguntar, porque yo creo que es una actividad nada más. Yo no sé si creo que un poquito más yeyecito que he entrado ha sido el Miramar a una reunión de un congreso que hubo ahí. Pero le pregunto, ¿cuántos de ustedes han ido y se han pasado un fin de semana en uno de estos rascacielos? Le voy a hacer una pregunta como esta. La hermana, bendición por eso. Ahora le pregunto, ¿quién tiene un penthouse en uno de estos rascacielos? Ahora les pregunto, ¿por qué los narcos, los políticos y toda esta gente son los que tienen esa riqueza y no la tienen los hijos de Dios? Si supuestamente nosotros tenemos la verdad. Yo estoy hablando de religión, yo estoy hablando de realidades. Porque perdemos el tiempo chateando, no ponemos atención, poco nos importa, nos dormimos. Y todo ese tipo de cosas no hacen conexión. Usted tiene que conectar. Ahora voy a hacer una cosa sencilla, porque necesito que alguien conecte esto en el nombre de Jesús. Humildemente les digo, mi mamá era una mujer pobre de los pobres de los pobres. A los 9 años la agarraron, sus hermanos, 6 años, 6 hermanos, a todos los regalaron. Ella tenía 9 años, la subieron lo único, dice que arriba nada más tenía un panty y una cosita arriba, y la pusieron en un caballo para traerla aquí. No tenía absolutamente nada. Ahora le pregunto a ustedes, mi situación y la situación de mi familia es igual que la que de mi mamá. Aló, les pregunto, ¿por qué cambió algo? Porque empezó a enseñar y ella hizo algo para que la siguiente generación fuera mejor. Igualmente está pasando, pero eso es en el aspecto natural. Pero en el aspecto espiritual, usted tiene que hacer algo también. Biblia, Génesis capítulo 48, verso 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, y era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocada así su mano de Adré, aunque Manasés era el primogénito. Según la costumbre hebrea, Manasés era el primogénito. La bendición entre Efraín y Manasés tenía que ser para Manasés. Ahora la pregunta, ¿por qué Jacob invertir las manos necesito 2 niños aquí rapidito, a la una, 2 niños que no se duerman? Ven, uno. ¿Sabes que cuando yo enseño la gente se duerme? Padre, en el nombre de Jesús, reprendo el espíritu de Morfeo. Ven acá los 2.
Los dos aquí, no puedo para mí. Los dos aquí, tú quédate aquí abajo, que eres más grande. Y miren para acá. Voy a darle la bendición, pero él es Manasés y él es Efraín. Siempre la bendición se daba con la mano derecha. Jacob le dio bendición a todos sus hijos. Ahora, Jacob un hombre que llegó y también Dios lo bendijo. Pero cuando va a dar la riqueza, va a dar la bendición, hace esto. Y ora, y en vez de darle y poner la mano derecha sobre Manasés, la pone sobre Efraín. Estaba diciendo: lo que está acumulado en mí, a él le va a tocar. ¿Por qué? Por ser primogénito. Pero yo pienso que él es más débil y necesito jalarlo donde el otro está. Aló. Gracias. Denle un fuerte aplauso y voy con ustedes, los padres. En cada uno está el poder inconmensurado del Señor. ¿Por qué ustedes protegen al hijo más débil? No y a veces el más ñañeco. Tienes 4 hijos. De entre los 4 hijos, uno es más bicho, el otro más o menos. Pero hay uno que está metido en problemas, está deshaciendo de todo. ¿Qué haces tú? Y a veces hasta daño le haces. ¿Por qué le haces daño? Porque la agarras y lo tienes hasta los 40 años metido en tu casa, todavía pagándole comida. Aló. Jacob estaba diciéndole: ¿sabes? Lo que Dios ha depositado en mí, eso, porque él entendió acerca de esta sabiduría para hacer la riqueza. Jacob se enriquecía. A donde iba, él dice la Biblia que se enriquecía. Le iba bien. Entonces lo que a él tenía, llegó y le puso la mano a Efraín, que era el más pequeño, para sacarlo y ponerlo casi a la altura donde estaba Manasés. Porque él ya había nacido con primogenitura. Aló. ¿Usted cree que por qué Esaú o Jacob, el mismo Jacob, engañó a Esaú? Porque él sabía lo importante que era que el que venía atrás de él le diera lo que había aprendido, lo que había recibido de parte de Dios. Aló. Cuando padres de familia no entienden lo que Dios le ha dado, van a inventar y no le va a importar. Pero la bendición es importante cuando Dios te la da, porque está en ti. Por eso que estoy hablando acerca del renuevo de la sabiduría de Dios. Aló. Otra cosa, si está en ti, te tiene que ir bien. Diga, te tiene que ir bien. Tu vida tiene que ser exitosa. Yo creo que le estoy predicando a puro ángeles. Tu vida tiene que ser exitosa. El éxito no significa que no vas a tener fracaso. El éxito significa que lo que tú emprendes, a pesar de toda la dificultad, vas a salir adelante porque vas adelante. Vas a lograr lo que Dios ha prometido sobre tu vida porque Dios lo prometió. De eso se trata el éxito. 1 Samuel capítulo 18 verso 5. Ya estoy metido donde te estaba metido. Les voy a quitar media hora más para terminar lo que tengo que terminar hoy. 1 Samuel capítulo 18 verso 5. Siempre Saúl enviaba a David, esta es la versión sencilla, a David a luchar contra los filisteos. Y David salía victorioso, pero Saúl puso como jefe de soldado. Esto le gustó mucho a los pueblos y también a los otros jefes del ejército de Saúl. Dice que David era un hombre que tenía una contextura física muy buena. Él era pequeño. Y lo mandaba Saúl a las batallas. Pero le iba bien. Siempre Saúl lo enviaba a David a luchar contra los filisteos. Los filisteos fueron los pueblos que no fueron erradicados.
eran gigantes. Si había miedo de Israel para pelear, era contra los filisteos. Aló. Recuerden que el que le rufió al campamento de Israel fue un filisteo, fue Goliat. Y le dijo: te voy a dar a comer tu carne a las aves del campo. Pero esa sabiduría operaba. ¿Por qué? Porque David, allá, con las ovejas, con todo esto, tuvo que aprender a depender de Dios. Nuevamente vuelve el punto. Él ponía a Dios por delante. Y esa sabiduría de Dios venía sobre él. Porque la gente piensa que la sabiduría de Dios solamente para ser sabio, inteligente en el sentido de ser científico. No. Esta palabra que es sacar tiene que ver con entendido, que ser próspero, que tiene que ver que sea prudente, que tiene que ser hábil, que se deje enseñar. Aló. Se hace experto. Y David estaba siendo a través del tiempo experto. Le estaba yendo bien. Tú quieres ir para lo grande, necesitas ser entrenado. El problema de la gente que no se deja entrenar. Yo siempre le digo esto a los jóvenes, los que menos leen ahora. Cuando tú te lees un libro, le lees la vida de ese. Si esa persona escribió 7 libros, le estás absorbiendo la vida de esa persona, su experiencia. Si alguien te da un consejo, le estás adquiriendo su experiencia. Yo le dije a alguien que alguien marcó mi vida cuando tenía 18, 20 años. Siempre estuvo a la defensiva. Nadie gustaba de ese señor, pero ese señor algo vio en mí. Y él hizo algo cuando yo salí de mi trabajo. Trabajaba y estudiaba. Me trataba de llevar. Porque él nada más quería hacer clic y decirme un solo consejo. Y nunca se me olvidó ese consejo. Dice: no todo el mundo es tu enemigo. Quizás él veía que yo me defendía de todo el mundo. Y que yo quería comerme el mundo, pero no confiaba en nadie. Y él me estaba diciendo a mí: sabes, necesitas confiar. Y más nunca se me olvidó. Otro me dijo una vez lo que le dije: para ayudar al que está abajo, tienes que estar arriba. ¿Por qué? Porque yo caminaba con baloncesto, caminaba con esto y el otro. Ojo, para el pastor que me está diciendo que Dios viene entre sí. Dios, desde que tú naciste, desde antes del vientre de tu madre, tiene un plan contigo. Y va a poner gente para entrenarte. Va a poner mentores para entrenarte. Va a poner circunstancias para entregarte. Pero algunos no se dejan. Dios no tiene problema con eso. Va a poner tu pastor para entrenarte y no se dejan. Que lo que yo he pasado, para que tú no lo pases. Pasarás otras cosas, pero ya yo te digo: no pases por ahí, porque ya yo pasé por ahí. Aló. Entonces David era un hombre pasado en esta parte que todo le salía bien. Todo a la guerra salía con éxito. Yo no sé si los demás generales de Saúl, pero dice que David salía con éxito. Y esto es un ejemplo simple. Pasar el 1 Samuel 18, 14, el 15, el 30. Usted va a ver que son cada cosa que David llegaba y dice: y le iba bien. Esta sabiduría es para que te vaya bien. Esta sabiduría es para entender la palabra. Los brujos, los santeros, los hechiceros y todas las cosas. Algunos tienen, hay gente que tiene la Biblia abierta en su casa en el Salmo 91, pero no lo entiende. El 42, ¿por qué? Porque esta sabiduría es para que también se te revele la palabra. Nehemías capítulo 8, verso 13. El segundo día, los jefes de los grupos de la familia, los sacerdotes y los ayudantes se reunieron con Esdras para estudiar el libro de la ley. Hablamos que a David le iba bien, pero otro beneficio también de esta sabiduría es entender la palabra. Hay gente que aquí le cuesta todavía entender la palabra.
porque no ha desarrollado esa sabiduría. Esa sabiduría que viene de Dios. Y esa sabiduría te ayuda a conocer más al Señor, porque cuando vas conociendo la palabra vas conociendo más al Señor. No solamente vas a conocer al Señor, sino vas a entender sus pensamientos, vas a dar fruto, vas a edificar, vas a fortalecer no solamente tu vida, sino vas a fortalecer la vida de otros. Hello. Ahora, ¿qué impide que esta sabiduría se desarrolle? Cuando yo siempre todo lo pido para mí. Y no entiendes que si tú agarras el reino no tiene que ver con comida y bebida, sino con poder y ayuda. Y empieza a ayudar a una cosa, de carambola te va a llegar algo a ti. Te hablo más ejemplos. Ser cristiano no es llegar solamente a una iglesia. Ser seguidor de Cristo es decir, yo soy cristiano, bordo bien. Ser cristiano es mostrar quién habita en ti. Y expresarlo a la gente de que el Salvador es lo mejor que te ha pasado. Y cuando tú se lo expresas a la gente, no imposición, aceptando a la gente. Perdonen, pero su pastor es distinto a los demás. Yo me puedo sentar con un gay hoy, mañana aún hasta con un brujo. ¿Sabes por qué? Porque lo que está en mí es más grande que lo que está en ellos. Y el cristiano que no entiende eso va a poner vallas, barreras, y no va a entender que Dios te va a poner en lugares, porque a David lo ponía en lugares para ver. ¿Cómo terminó David? La pregunta de esta sería: David, ¿cómo terminó? Siendo rey. Se juntó con loco. Dice la Biblia que en una cueva de Adulán estaba ¿con quién? Con endeudados. ¿Aló? ¿Con quién más? Endeudados, enlutados, desamparados, con gente que nada de mal vivir. Ahora, ¿cómo él, con gente de mal vivir, se hace uno de los reyes más exitosos que Israel dio? Al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Cometió errores, muchos. El viernes hablé aquí que el día que mandó a censar el pueblo y se dio de cuenta que hizo una trastada, que no quería mandar a censar el pueblo, que no debió hacer eso, y cayó una plaga sobre el pueblo. Se dio cuenta que cuando pasó revista de todos los generales y todos los que había en el pueblo, todos los que tenían espada y podían envainar espada, era alrededor de casi 1,5 millones de soldados. Su orgullo creció. Pero dice el Señor: fue el profeta Gad, te estás desviando. Pero ya él lo sabía. El profeta le dijo 3 cosas. Te voy a decir, porque viene juicio contra ti, para que te arregles. Y David escogió que el juicio fuera para él y su casa, porque siempre pensaba en los demás. ¿Cómo yo puedo pensar en los demás si yo estoy viviendo una situación difícil? Quiero decirte que de ahí es donde radica el amor de Dios. Dios no vio nuestro pecado, no vio lo que hacíamos. Solamente lo único que vio Dios fue que necesitábamos ayuda, y preparó a su hijo, lo mejor que tenía, para morir por ti y por mí. Él se entregó primero, se ofreció primero, para mostrar a nosotros que esa es una llave también del reino de Dios. Cuando tú te entregas por otro. Pastor, hay gente que me ha hecho la vida de cuadrito, hay gente que me ha hecho mal, y yo mejor me hago
Sí, tú puedes tomar tu distancia, pero no lo puedes odiar. Judas traicionó al Señor y jamás el Señor lo dio. No lo fue a buscar, pero no lo dio. Pedro lo negó y lo fue a buscar. Lo que estoy tratando de decir, que hay cosas que hacemos en nuestra vida, que aunque nosotros lo veamos negativamente, Dios está en medio, está preparando tu corazón, porque quiere prepararte para entregarte más. ¿Por qué quiere entregarte más? Porque está preparado todo, pero está buscando hombres fieles para entregar. Gente desprendida, gente que entienda. Mira, a medida de que tú es en esa forma, tú vas a ser bendecido en tu casa. Porque la Biblia me dice que van a ser bendecidos en la casa. Esta sabiduría también te ayuda, diga, a alabar a Dios. Salmo 47, 7. Cantémoslo, es un himno hermoso, pues Él reina en toda la tierra. ¿Quién tiene ganas de alabar a Dios? Déjeme terminar esto, no se me adelante. Cuando tu vida está vuelta y está destruida en pedazos, vuelvo al Señor David. Alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es un bárbaro. Puedes estar en pedazos, pero necesitas decir que los pedazos que están en el suelo tirados alaben a Dios, porque la respuesta viene porque viene, porque no te va a dejar ni te va a desamparar. Eso es de sabio. El renuevo de esa sabiduría, tienes que renovarla, agárralo, llévatelo para tu casa, porque te va a ayudar. Es una alabanza con el entendimiento de lo que estamos diciendo. Cantemos un himno hermoso al Rey de toda la tierra. Salmo 47, 7. Te voy a decir por vida, yo no sé, por experiencia. En ese momento, hasta un cántico te va a salir nuevo. A los nuevos. ¿Usted cree? Arturo ha escrito canciones, yo he escrito algunas canciones. Yo escribí esta canción en la mañana y en la tarde. Yo se lo he dicho que fue como a las 3, 4 de la mañana. Él no oye. Ahí está Sarel. ¿Dónde está Arturo? ¿Se fue para dónde? ¿Para Miami? Dile que venga acá. Hay una canción que se llama En la mañana, en la tarde, ustedes la han oído, en la noche más oscura. Esa la escribí a las 3 de la mañana. Esa canción que escribió Arturo, hay una canción que se llama Invencible, que Arturo escribió, que fue que él escribió. Él tuvo que estar pasando una situación difícil. ¿Tú sabes por qué esta generación a veces no conecta? Porque todos se lo están dando enlatado. Pero nosotros que nos estamos yendo, la generación que nacimos hace tiempo ya, los de 40, 50 años, los de 50 para arriba, no consumimos nada enlatado. Y estoy hablando nada más de canciones seculares. Todos eran en vivencia. ¿Y canciones de qué?
de protesta, algo que la gente vivía. Esa canción. En la mañana y en la tarde, en la noche más oscura, nombre adoraré. Y en victoria en derrota, En tristeza y soledad. tu nombre adoraré. ¿Quién no ha experimentado la tristeza y la soledad? En la mañana, en la mañana y en la tarde, en la noche más, tu nombre adoro. En victoria Y en derrota, en tristeza y soledad, su nombre adoraré. ¿Por qué? Porque Él merece toda rendición de mi corazón a ti, mi Jesús. Porque la conclusión que hice esa mañana es que el único que tenía era Dios. Porque todo lo que tengo, todo lo que tengo, todo lo que tengo es de Él. no tengo más nada Él. Pero tú escribiste una similar. Y yo estoy seguro que Él tuvo que estar pasando por una situación. En las noches más oscuras tu luz brillará. Eso no nace que tú te sientas ahí y tú dices yo quiero escribir esto. No, hay una situación que estás viviendo, pero la sabiduría de Dios te abre un campo donde nunca entraste, una dimensión donde tú nunca entraste. Te está doliendo el alma, te duelen los huesos, te duele todo, porque no sabes cómo vas a salir de ahí. Pero tú estás obligando a tu carne, tu alma a adorar. Y como sea, tú llegas y agarraste y empezaste a escribir. Aunque no eres escritor, Él es músico, escribe. Él le puso la música a la mía, arregló. Pero después escribió esa. En la noche más oscura tu luz brillará. En el medio del desierto no me fallarás. Pues su amor siempre está. Yo creo en ti. Yo creo en tu promesa. Yo creo en tu palabra. Yo creo en ti. Yo creo en tu promesa. yo creo en tu palabra. Nada me detendrá. Y se acordó que Dios fue el que lo había enviado. El gran yo soy. Es una cosa poderosa que Dios hace. Solamente los que accesan. Es un término de sabiduría de Dios. No tiene que ver con lo humano. Me guiará. Algunos piensan que ese campo se abre para un tiempo nada más. Ese campo siempre va a estar abierto. ¿Quién lo cierra? Nosotros. Renovar nuestra relación con Dios. Renovar ese aspecto de la sabiduría de Dios que entra en nosotros. Tienes que hacerlo. Tenemos que hacerlo.
Piensa todo lo que Dios ha hecho por ti. Quizás no has escrito una canción, pero sí te quiero decir algo. Lo que ha pasado en tu vida no sea casualidad. Y la sabiduría de Dios está operando. Te promuevo y te promovió en tu trabajo y tú crees que tu fuerza fuiste tú. Te sientes importante y te llenaste de orgullo como David cuando censó al pueblo y no entendiste que ha sido Dios. Si entiendes esto, hay más para ti, porque en el reino de Dios, Dios prepara más. No son destellos. El Señor dice que Él prepara lo mejor para sus hijos. Satanás creyó que con esa sabiduría que Dios le había dado, podía ser igual que Él, podía ser igual que Dios. Estamos en un camino a la estatura del varón perfecto. Pero ese camino no puede sacar de la ecuación a Dios. Ni tampoco puede meter en la ecuación la religión. Porque algunos han metido la religiosidad y se escudan en el cristianismo. Algunos han dejado de soñar. Porque yo les dije a ustedes que esta sabiduría no es de hacer picardía, no es de timar a nadie, no es de engañar, no se habla de habilidades humanas, se habla de un entrenamiento extraordinario que Dios puso. ¿Tú crees que Dios no preparó a Esteban para ser sacrificado? El primer mártir de la iglesia. Lo apedrearon. ¿Usted cree que Dios no preparó a Jeremías cuando lo metieron en una cisterna? ¿Usted cree que Dios no preparó a Isaías? Pero dice Dios, yo eso no lo quiero, yo nada más quiero. Pero también preparó a David para ser uno de los hombres más poderosos sobre la tierra. Y preparó a su hijo Salomón, que aún la reina de Sabas y uno de los hombres más ricos del mundo de aquella era, de aquella época, que es Irán, fueron a ver qué tenía Salomón. Estoy hablando de gente con imperfecciones como la tuya y la mía, pero con una cosa. Salomón pide. ¿Qué pidió Salomón? ¿Qué pidió? ¿Qué pidió? Tenía plata, tenía reino, había heredado el reino, tenía todo, hasta para construir el templo. Pero él sabía que su padre, David, había accesado a todos, porque él había accesado el reino de Dios primero. Nunca cambió. Dios siempre estuvo arriba de David. David nunca estuvo arriba de Dios. Sus actitudes hablaron que Dios nunca se fue arriba de David. David se fue arriba de Dios. Algo lo contrario que hizo Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Samuel lo manda adelante. Y Samuel no llegaba, y estaba el pueblo, iban a ofrecer sacrificios y holocaustos, y tenía que ofrecerlo Samuel. Y la gente empezó a presionar a Samuel. Falta de sabiduría, actuar por presión.
e hizo el sacrificio él. Y cuando Samuel llegó, le dijo a Saúl: qué cosas locas ha hecho. Cuando el profeta Gad fue donde David, le dijo: sí, es verdad, yo lo he hecho. Pero cuando Samuel fue donde David, a donde Saúl, ¿sabe lo que hizo Saúl? Yo lo hice porque el pueblo me empujó, no fui yo. Y es el problema de los cristianos: poner excusas cuando Dios te dice sobre algo. La embarramos, ¿qué? Si la embarramos, ¿qué tenemos que hacer? La embarramos, aceptarla y vamos para adelante. Perdónanos, Señor. Pero poner excusa, yo creo que eso es provocar la ira de Dios, porque Dios lo conoce todo. Entonces David dijo: chuzo, la metí la pata, mira esto. Porque el hombre desarrolló sabiduría. Saúl no desarrolló nada. Si Saúl se lo encontraron buscando unas asnas perdidas, no pudo desarrollar nada. ¿Por qué? Porque siempre Samuel era el que le resolvía la vida. Hay gente que siempre hay un Samuel resolviéndole la vida, y ellos no le resuelven nada. Le voy a decir a aquel que se siente solo, aquel que a veces ha estado en tristeza: es la mejor oportunidad que tienes para que Dios ministre, trabaje en ti en una forma poderosa y salgas de esa situación fortalecido. Y quiero decirte algo: sabio, entendido, inteligente, edificando, construyendo y dando frutos. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha ministrado en ti. La vida es para los más fuertes, porque la Biblia dice: solamente los valientes heredan el reino de los cielos. Pero para ser fuerte, debiste ser probado, procesado. Y yo siempre oigo esta noticia: el proceso y el dolor no es para siempre. Es un estado de tiempo que tú lo puedes hacer largo o lo puedes hacer corto. ¿Cuándo lo haces corto? Cuando dices: Señor, entendí, Señor, es por aquí, Señor, ¿qué tú quieres que haga? Pero si tú lo haces largo y empiezas a pelear con Dios, prepárate, que tú lo estás haciendo largo. Ponte sobre tus pies, que quiero orar por ti. Y canta esa canción, por favor. En la noche más oscura tu luz brillará. En el medio del desierto no me fallará, pues su amor Siempre está. Yo creo en ti. Yo creo en tus promesas, yo creo en tu palabra. Yo creo en ti. Yo creo en tu promesa. Yo creo en tu palabra. Nada me detendrá. Y el gran yo soy me vio.
personas que se le han cerrado todas las puertas. No fue el enemigo, fue el Señor. Pero dice el Señor: yo tengo tu llave. Yo soy tu puerta. Porque hace rato te tengo diciendo que yo soy tu puerta. No quiero que vayas donde mí, dice el Señor, como antes. Quiero que vayas contrita y humillada. Y yo haré, y yo abriré, y yo te bendeciré. Levante sus manos. Hay gente que desea entrar a esta puerta. Solamente tienes que poner a Dios de primero. Y poner a Dios de primero no solamente es tu vida, es tu finanza, es tu todo. Es una entrega total, porque yo aprendí en la vida esto. No te estoy profetizando. Si tú te ocupas de Dios, Dios se va a ocupar de lo tuyo. Y ocuparse de Dios no es solamente adorar, buscar en la casa del Señor. Es entregarte por todo lo que es de Dios. Levanta tus manos y mantente ahí. Abre tu boca en esta hora y presenta tu causa. Pero antes presenta tu causa y dile: Señor, repita conmigo: Señor, yo quiero renovar la sabiduría que proviene de ti. Esta que Esteban gozó, esta que David accesó, esta que Jacob vivió, no solamente para mí y mi descendencia, sino para repartirle a otro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Amén. Gloria a Jesús. Tómese asiento un momentito mientras se prepara para ofrendar, para diezmarse, que estamos sobre el tiempo. Ustedes están pidiendo oración. Pasen adelante. Julián Cumbrera. Julie, yo los conozco. Marta Cedeño y María Flores. Venga. Dice que quiere que oren por ellos. Yo no sé si pasen. Si no está bien. Si no está bien, si eso les incomoda, no hay problema. Porque esa información fue que me dieron acá. Después yo me encargo con los que me dieron la información, de los que me dieron la información. Pasa. Los líderes, por favor. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bien, bendiciones. Amén. ¿Cómo estás? Dios les bendiga. Amén. Quédense ahí. Los líderes van a ponerse en la parte de atrás de ustedes, así mismo. Vamos a orar. La iglesia, extienda la mano para acá, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, presento la vida de esta familia. Yo no sé lo que estén pasando sobre ellos. Yo solamente sé que tú eres un Dios de respuesta. Yo quiero que ministres sobre ellos. En el nombre de Jesús, te muestres sobre la vida de ellos de una forma mayor. Y que lo que esté sucediendo sea para bien y que los unifique. Y que tu mano poderosa sea vista. Yo bendigo la vida de cada uno de ellos y también bendigo esta situación, bendita situación,
que los acercan más a ti, Señor. Te doy gracias por el varón, sus hijos, su mamá, en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice, quédense ahí que quiero decirle 3 cosas. La número 1, Dios no se olvidó de ustedes. Si alguien le ha dicho que Dios se olvidó, si alguien ha dicho alguna cosa para que la fe de ustedes menguara, les mintió. Esa es la primera cosa que quiero decirles. Recordarles que el amor de Dios sigue intacto para con ustedes. El plan de Dios sigue intacto para ustedes. La segunda cosa que quiero decirles, nosotros somos familias pequeñas en una familia más grande llamada Casa Gamer. Fue una bendición que fueran parte de nuestra familia. Y la tercera cosa que queremos decirles esta mañana, a la 1, a las 2 y a las 3. Gracias por estar con nosotros acá. Vengan y saluden a los hermanos. Saluda a los hermanos, bendiciones. Mientras se preparan para ofrendar y diezmar. Amén, que te bendiga, mujeres.